pero quiero que las vean desde el punto de vista de lo que representa para una operación de separación. En una separación, como ya sabemos, la cuestión fundamental es que necesitamos transferir uno o más componentes de una fase a otra, de una corriente a otra, y para eso hacemos uso de un equipo en donde si vamos a operar con sistemas que ya podrían alcanzar el equilibrio, necesitamos que las fases invisibles se pongan en contacto íntimo, que haya el mayor contacto posible, que la facilidad de transferencia sea fuerte y que pueda, en su caso, llegar al equilibrio. Esto requiere pensar en un sistema que permita ese mayor contacto posible, y ese mayor contacto íntimo posible se refiere a la necesidad de aumentar el área interfacial a través de la cual se transfieren los componentes de una fase a otra. Esto tiene que ver justo con lo que necesitamos hacer en el equipo, aumentar el área de transferencia y la necesidad de que este aumento se efectúe de manera expedita en el equipo. Entonces, tengamos eso en mente para ver lo que veamos en esta sesión y en la que sigue, porque entonces habría cosas que debemos tomar para su uso en equipos de separación más adelante. Bien. Si estamos en la parte de definiciones, sabemos que en un sistema en movimiento tendremos que reconocer que existe la posibilidad de ver ese movimiento parado viendo uno desde fuera lo que está ocurriendo en el equipo. Esto se conoce como tener coordenadas fijas, un sistema de coordenadas fijo, pero también existe la posibilidad de ver lo que está ocurriendo en ese movimiento si uno se imagina que puede estar en la corriente principal de ese movimiento y por lo tanto moviéndose con esa corriente. Entonces hay las dos posibilidades: tener un sistema cartesiano fijo para ver el movimiento desde fuera, coordenadas fijas, y tener la posibilidad de ir con alguna de las corrientes, con alguna corriente y seguir el movimiento. Y eso es un y entonces, si estamos montados en ese movimiento, las cosas se van a ver diferentes que si las vemos desde fuera, ¿sí? Para eso necesitamos reconocer que hay cantidades y definiciones que requerimos. Una es la concentración másica de la especie alfa, ρA, la ecuación A. Otra es la densidad másica de la solución, que es ρ, y ρ va a ser la suma de los... permítame un segundito que esto... ρ va a ser la suma de todas las concentraciones másicas de las especies ρ alfa, desde alfa igual a 1 hasta n. Y también podemos tener la fracción másica de la especie alfa, que es omega A o W A o W alfa, que sería igual a ρ alfa dividida por ρ, o sea, la concentración másica de la especie entre la densidad másica de la solución. De manera equivalente lo tendremos en función de las moles de ese componente. La concentración molar de la especie alfa es C subíndice alfa. La densidad molar de la solución es C, que sería
la suma de todas las concentraciones molares de las especies alfa, desde alfa igual a 1 hasta n, y tenemos la fracción mol de la especie alfa, XA, X minúscula subíndice alfa, igual a C subíndice alfa entre C. Y el peso molecular promedio de la solución, que sería la M mayúscula, y sería la relación entre la densidad másica de la densidad másica entre la densidad molar de la solución. Y por tanto podemos tener relaciones, ¿sí?, que ya conocidas, como las, con base en las definiciones que tenemos arriba, C alfa sería igual a rho alfa entre M de alfa, el peso molecular de alfa. La suma desde alfa igual a 1 de X alfa es igual a 1. La suma desde de alfa igual a 1 hasta N de X alfa, fracción molar de alfa, por la masa molecular de alfa sería la masa molecular de la solución o el peso molecular de la solución, y por lo tanto X alfa, la fracción mol de alfa, sería omega alfa o W alfa entre M mayúscula alfa, fracción másica de alfa entre la masa molecular, peso molecular de alfa, entre la suma de todos los componentes desde beta igual a 1 hasta n de W beta entre M mayúscula beta. Lo mismo para este lado, tenemos relaciones similares, pero ahora en este caso para las cantidades másicas, densidad másica de alfa, la fracción másica de alfa y la suma igual a 1, la relación y que la suma de W alfa entre M alfa sea igual a 1 entre M, y la determinación de la fracción masa de alfa, W alfa, como la relación de X alfa por M alfa entre la suma del producto de todas las X por M de todos los componentes de la solución. ¿Sí? Para sistemas binarios se simplifica el asunto y tenemos las ecuaciones P', ¿sí?, y Q'. De la misma manera, en este sistema tenemos la velocidad promediada en masa o velocidad másica promedio y la velocidad promediada en moles o la velocidad molar promedio, ¿sí?, que no es más que, en el primer caso, la relación de que la velocidad v es igual a la suma del producto de rho alfa b alfa entre la suma de rho alfa para todos los componentes, que es igual a la suma de rho alfa b alfa entre la densidad de la solución, y que esto es igual a la suma del producto de la fracción masa de alfa por la velocidad de alfa para todas las alfas. Del lado derecho tenemos las relaciones similares, pero ahora con las concentraciones molares. Concentración de alfa, ¿sí?, molar, concentración molar de la solución, y la fracción másica, perdón, molar de cada componente por la velocidad de cada componente. En sistemas multicomponentes tendremos relaciones similares. Hay dos cosas que necesitamos notar y que es lo que estamos haciendo arriba. Podemos tener una velocidad promediada en masa, como la que está arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, y tenemos una velocidad promediada en moles o velocidad molar promedio, que es la que tenemos aquí arriba a la derecha. La primera se denota como V, es la velocidad promedio de toda la corriente, y V estrellita es la velocidad promediada en moles o molar promedio, ¿sí? Y es la que tenemos definida en función de la fracción mol de los componentes. Disculpe, V, profesor. sí, dime.
Me dicen que si puede dejar pasar a un compañero porque creo que se le fue el internet. Segundito. Gracias. Y disculpe. Listo. Es interesante ver que aquí, cuando vemos V y V estrella, son dos cantidades, son dos velocidades que están referidas a un eje fijo, ¿sí? Un eje cartesiano fijo. Y por lo tanto es como si estuviéramos viendo parados en un puente por encima de un río y viendo cómo se mueve el agua del río y podemos medir la velocidad de esa corriente de agua. Estamos desde fuera midiendo la velocidad. Y las dos relaciones que vienen abajo, que serían V alfa menos V, o V alfa menos V estrella, son diferencias de velocidades con respecto la primera a la velocidad másica promedio y la segunda con la velocidad molar promedio. Y lo que nos está diciendo cada una de estas diferencias es cómo se mueve el componente alfa con respecto a la velocidad promediada en masa o con respecto a la velocidad promediada en moles. Y esto es un movimiento relativo, porque la velocidad promedio es la que tiene toda la corriente y la velocidad de cada uno de los componentes es la adecuada. Y ahora estoy diferenciando esa velocidad de cada componente con respecto a la promedio. Y habrá componentes, ¿sí?, que se muevan más rápidamente u otros más lentamente. Y por lo tanto, si yo estuviera montado en la corriente y viajando a la velocidad promedio, ¿sí?, yo estaría viendo cómo los más rápidos se adelantan y los más lentos se atrasan. Por eso, el decir que es una velocidad de difusión de la especie alfa con respecto a la promediada másica o la velocidad de difusión de la especie alfa con respecto a la velocidad molar promedio, ¿sí? Estas dos representan un movimiento relativo y por lo tanto el adelantarse o retrasarse es ver cómo se difunde hacia adelante o hacia atrás alguno de los componentes. Y abajo tenemos unas relaciones que nos ayudan, las diferencias entre la velocidad másica y la velocidad molar, dada en términos de la fracción másica, o la velocidad molar menos la velocidad másica, dada en términos de la fracción molar y la velocidad promediada en masa, y en la anterior la velocidad promediada en moles. Bien, esto nos permite poder ver qué es lo que ocurre con la difusión y lo que sabemos y recordamos de la ley de Fick en unidades másicas o en unidades molares. Y la ley de Fick en unidades másicas, que es J minúscula A, es el producto de la densidad de A, la concentración másica de A, por la diferencia de velocidades de la velocidad de A menos la velocidad promediada en masa. Ya vimos antes en la anterior lámina que esta diferencia de velocidades es una medida de la difusión y al multiplicarla por la concentración másica de A nos permite ver cuál es la cantidad de materia de A que se está difundiendo en una dirección. Y esto puede también darse en términos de la densidad total, la masa, la concentración másica de la solución, la difusividad de A en B, ¿sí? Y el gradiente de concentraciones, en este caso la concentración másica, fracción masa del componente A. Cuando hablamos en unidades molares, tenemos J mayúscula A, estrella, y es la velocidad de difusión del componente A relativa a la velocidad promedio molar. Y por lo tanto, aquí tenemos el producto de la concentración molar de A por la diferencia de velocidades de A menos la velocidad molar promedio o promediada en moles.
Y esto, de manera similar al anterior, es igual a menos la concentración de la solución por la difusividad de A en B por el gradiente de fracción small del componente A. Las ecuaciones son similares, estamos hablando de unidades diferentes, el concepto es el mismo, ¿sí? Estamos viendo qué tan rápido se difunde en una corriente un componente con respecto a cómo se mueve toda la corriente, ¿sí? Y de la misma forma conocemos el flux total, ¿sí? Si conocemos el flux total, ¿sí? Eso me está hablando de cómo se mueve el componente A, cuánto se transfiere del componente A, si lo estoy viendo desde fuera, y esta difusión, esta transferencia del componente A, tiene dos componentes. Uno, el componente difusivo, que se debe a la diferencia de velocidades del componente que se transfiere con respecto al promedio, ¿sí? A la velocidad promedio, y la contribución de que ese componente sea llevado por toda la corriente. Eso quiere decir que se mueve también una cantidad, que se transporta también una cantidad, por lo que la corriente total se mueve en la dirección del flujo. Y esto es el producto de la velocidad promedio por la concentración másica de ese componente. O sea, aquí podemos ver que ese componente tiene dos maneras de transferirse. Uno, que se deje llevar por la corriente principal y vaya a la misma velocidad y eso lo transporta. Y dos, por la velocidad propia que tiene ese componente y por lo tanto qué tan fácil se difunde ese componente con respecto a la velocidad promedio de toda la corriente. Y ese flux puede ser en masa o en moles. N minúscula es el flux másico del componente alfa. N mayúscula es el flux molar del componente alfa y tiene como componentes la velocidad de difusión, la velocidad difusiva de ese componente en moles, más lo que acarrea toda la corriente y eso se debe al movimiento de toda la corriente y sería el producto de la concentración molar por la velocidad molar promedio. Esto, viendo en un sistema global, podemos decir que J alfa, entonces, va a ser igual al flux N menos la contribución del movimiento global con el flux total, que es igual a la fracción másica, en el caso del flux másico del componente alfa, por la suma de los fluxes de todos los componentes, o sea, todo el movimiento de los componentes desde beta menos 1, no se considera esto, perdón, desde beta igual a 1 hasta n, para todos los componentes presentes. En términos másicos, en términos molares, sería J mayúscula de alfa estrella igual a N mayúscula menos X alfa por la suma de todas las betas de N mayúscula beta. Disculpe, que te podría tener una compañera. Gracias. Listo. Y esto nos permite tener para todas las cantidades esta tablita, ¿sí? Que es esencialmente notaciones en donde tenemos las cantidades que podemos tener con respecto a ejes estacionarios, o sea, viéndolo desde el puente, cómo pasa la corriente del río, con respecto a la velocidad promediada en masa o másica promedio, y con respecto a la velocidad promediada en moles o molar promedio. Entonces, la velocidad de la especie alfa, en el primer caso, es v minúscula alfa. Con respecto a la velocidad promedio másica, es v alfa menos v. Y con respecto a la velocidad
molar es B alfa menos B estrella. El flujo másico de la especie alfa sería, perdón, el flux másico de la especie alfa sería N minúscula, ¿sí? En términos másicos, y sería el producto de ρ alfa por V alfa. Con respecto a la velocidad promediada en masa, sería J alfa, ¿sí? Y sería la diferencia de B alfa menos B promedio por la densidad del componente alfa o la concentración másica del componente alfa. Y J estrella minúscula sería con respecto a la velocidad molar promedio, ¿sí? Pero toda esta cantidad, ¿sí? Toda esta cantidad sería en cantidades másicas, gramos por centímetro cuadrado por segundo, como se dice en la columna de la cantidad, ¿sí? Lo mismo tenemos para el flux molar de la especie alfa, N mayúscula, que es el producto de C alfa por B alfa. Tendremos una JA mayúscula, que sería el flux molar de la especie alfa con respecto a la velocidad másica promedio, y J alfa estrella, que sería el flux molar de la especie alfa con respecto a la velocidad promedio. Nótese, de una vez lo hago resaltar, lo que dice hasta el pie de la tabla, en donde todas las cantidades que están en estos cuadros que están sombreados, ¿sí? Son cantidades híbridas que raramente se usan. ¿Y por qué son híbridas? Porque aquí, por ejemplo, en la primera J minúscula alfa estrella, está hablando de un flux másico, por eso es minúscula, pero tiene una estrellita porque dice que es con respecto a la velocidad molar promedio, o sea, promediada en moles. Evidentemente, esta cantidad es una cantidad que me mide, que me está diciendo cuánta masa se transfiere, pero estoy usando una cantidad en su valoración, estoy usando una cantidad que está promediada en moles. Y en el caso de la ecuación H, ahora tenemos un flux molar de la especie alfa, ¿sí? Moles por centímetro cuadrado segundo, que sería el producto de la concentración molar de alfa y de una velocidad relativa de alfa con respecto a la velocidad promediada en masa. ¿Sí? Aquí usamos masa para promediar la velocidad y en la anterior, en la J minúscula, usamos moles para promediar la velocidad y encontrar J. Y por lo tanto, y por lo mismo se llaman cantidades híbridas que difícilmente, muy rara vez se utilizan para conocer qué está pasando en los sistemas en los que hay transferencia de masa. Todas las otras cantidades pues están aquí concentradas y son las que ya mencionamos anteriormente en las láminas anteriores. Bien. Regresamos a la ley de Fick y regresamos a la ley de Fick para ver la difusión binaria. Y en la difusión binaria pues están las diferentes maneras de encontrar el flux. J minúscula A, J mayúscula A estrella, N minúscula A, N mayúscula A, el producto de ρ por la diferencia de BA menos BB, o el producto de C por la diferencia de BA menos BB. El gradiente, en el primer caso, pues es el gradiente de fracciones masa de A. En el segundo, fracción molar de A, fracción masa de A, fracción molar de A, fracción masa de A, fracción molar de A, y así para cada una de las ecuaciones, dependiendo de las unidades y de las cantidades masa o moles que estemos empleando para evaluar el flujo. Y la forma de la ley de Fick aquí, en el caso de la J minúscula, sería menos ρ por DAB por el gradiente de la fracción masa de A. Y para el caso de la J mayúscula A estrella, sería menos la concentración
por la difusividad, por el gradiente de la fracción molar de A. En ambos casos, y como ya sabemos, el signo negativo que está del lado derecho indica que el componente A se está moviendo en la dirección de mayor a menor concentración, ¿sí? Y por lo tanto, este valor del gradiente es un gradiente que es negativo y por lo tanto esta cantidad la podemos encontrar o decir que es una cantidad positiva. En términos del flux total A en masa o en moles, tenemos estas relaciones que están presentes en las ecuaciones C y D, ¿sí? Y en términos de las diferencias de velocidades entre A y B, tenemos exactamente las relaciones que podríamos encontrar de acuerdo con el uso de JA minúscula o JA mayúscula, y es lo que se dice en las ecuaciones E y F. ¿Qué tenemos que ver y puntualizar en el caso de la ley de Fick? Por un lado, me está diciendo que me está diciendo la cantidad de materia o la cantidad de moles que se mueven en una cierta dirección de alguno de los componentes, ¿sí? Y que está determinada por la existencia de un gradiente de composiciones, ¿sí? Que se mueve con un parámetro, ¿sí? Que se llama difusividad del componente A en otro, ¿sí? Y esa difusividad es una característica propia de ese par AB, ¿sí? Y que está en función también de la concentración másica o molar de toda la solución. Si la concentración másica o molar de toda la solución fuera una constante, entonces podríamos reescribir la ley de Fick y el gradiente como nabla por ρA o nabla por CA, pero de manera más general, la expresión que se sigue es esta que dan las ecuaciones A y B. De esa manera, la cantidad difusividad nos da una medida relativa, ¿sí? Y es una propiedad del sistema AB que me dice qué tan fácil se mueve A en B, ¿sí? O B en A, si son los dos componentes los que están nada más involucrados. En esta tabla nos estamos refiriendo a los diferentes valores de difusividad, que es la segunda columna, como función de la temperatura para diferentes pares de gases AB. El primero que tenemos es el CO2N2O a una temperatura de 273 Kelvin. La difusividad es 0.096 centímetros cuadrados por segundo. Dos cosas que son importantes de ver en este primer caso. La cuestión de las unidades, es importante reconocer que aquí estamos hablando de centímetros cuadrados por segundo y en centímetros por cuadrados por segundo la cantidad para el par CO2N2O es 0.096. El orden de magnitud tendríamos que verlo y tenerlo presente en lo que veremos a lo siguiente y para toda la vida profesional de ustedes, ¿sí? Estamos hablando, si redondeáramos, esto sería 0.1. Para el caso CO2CO, esto sería 0.139 a la misma temperatura. Para el caso CO2N2, esto es 0.144 a la misma temperatura. Estamos hablando de moléculas, ¿sí? De un tamaño relativamente similar en el sistema, ¿sí? Y la otra cuestión es que estamos apuntando que DAB es lo que tenemos aquí, y no hay distinción de cuál es A y cuál es B. Esta es la difusividad de CO2 en N2O, pero también puede ser la difusividad de N2O en CO2. De manera indistinta es para el par del que estamos hablando. La tercera cosa es la temperatura. Si aumentamos la temperatura de 273 a 298, a 298, ¿sí?
aquí estamos hablando que la difusividad para el par CO2N2 aumenta de 0.144 a 0.165. ¿Qué nos dice? Si aumento la temperatura, hay un ligero aumento de la difusividad. En este caso, se queda en el mismo orden de magnitud. Y estamos cambiando de 273 a 298, 25 grados. Si ahora cambiamos uno de los componentes y en lugar de N2, en lugar de CO2 tenemos C2H6, que es una molécula más grandecita, ahora la difusividad es 0.148 y arriba tenemos 0.144. Esencialmente son la misma, ¿sí? Y si vemos otros componentes, C2H6 es el etano, C4H10 es el butano normal, con el mismo componente nitrógeno, ahora tenemos que vale 0.096. Si aumento el tamaño de la molécula, en este caso del mismo tipo de molécula de hidrocarburos, y paso de C2 a C4, la difusividad cambia de 0.148 a 0.096. O sea, disminuyó. Por lo tanto, el tamaño de la molécula también tiene un efecto sobre la difusividad que vamos a medir o que necesitamos calcular, ¿sí? Entonces, ya vemos cómo tienen cierto valor la difusividad para los diferentes componentes. 2, los efectos que tiene la temperatura. 3, los efectos que tiene el tamaño de la molécula, de las moléculas que están participando en este caso. Y por ejemplo, veamos el caso de hidrógeno metano. Con hidrógeno metano, H2CH4, ¿sí? Esto se va a 298, tiene un valor de 0.726. Evidentemente, esto es extremadamente alto comparado con los valores que teníamos antes de alrededor de 0.1, ¿sí? Que vimos en las moléculas anteriores. Lo mismo sucede si usamos H2N2, ¿sí? Si en lugar de etano usamos hidrógeno, ahora el valor a 273 es 0.674. El tamaño de la molécula, el tipo de molécula, tiene un efecto sobre el valor de la difusividad. Y nada más por mencionar, al lado derecho están los valores del número de Schmidt. Cuando la composición de A tiende a 1, A es el primer componente del par que tenemos a la izquierda, o cuando la composición de B tiende a 1, B es el componente segundo del mismo par, ¿sí? Y vean cómo existen diferencias en el valor del Schmidt. Regresaremos a él más adelante. ¿Qué pasa con las difusividades en líquidos? La ecuación de Fick es válida para gases, líquidos y sólidos, ¿sí? Esta ecuación de Fick, ¿sí?, que tiene la difusividad, se aplica a cualquiera de las fases. Acabamos de ver la difusividad en gases, veamos en el líquido. Componente A, clorobenceno, componente B, bromobenceno, ¿sí?, a una temperatura de 10 grados centígrados, o sea, aquí estamos hablando de 283 Kelvin, a una composición de 0.033 fracción mol de clorobenceno, la difusividad es 1.007 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. ¿Esto qué me dice? Regreso a lo que habíamos visto en otra tabla. Los primeros valores estábamos hablando de 273, 298 Kelvin, y los valores de difusividad andaban en alrededor de 0.1 centímetros cuadrados por segundo, ¿sí? O sea, 1 por 10 a la menos 1 centímetros cuadrados por segundo. Y ahora tenemos una difusividad a una composición de 0.033 de 1.007 por 10 a la menos 5. O sea, hay 4 órdenes de magnitud de diferencia cuando usamos
estas unidades, centímetros cuadrados por segundo, entre la difusividad de un gas y la difusividad de un líquido, siendo la difusividad de un gas bastante mayor que la difusividad de un líquido. A otras concentraciones la difusividad varía. Cuando la concentración es 0.26, la difusividad es 1.069, aumenta ligeramente. Con 0.51 aumenta todavía a 1.146. A 0.76 es 1.22, a 0.96 es 1.29. Si aumenta la composición del componente A, la difusividad está variando y va aumentando. Si aumenta la temperatura a las mismas composiciones anteriores, la difusividad aumenta. Para la composición más baja de 0.03, varía de 1.007 a 1.584. Y así para todos los demás. Si veo el caso de agua butanol a 30 grados, a una fracción mol de agua de 0.131, la difusividad es 1.24 por 10 a la menos 5. No varía tanto con respecto a la anterior, ¿sí? Y tiene este valor. Si aumenta la composición del agua, la difusividad ahora disminuye a 0.92, disminuye a 0.56, a 0.47, a 0.267. Esto quiere decir que dependiendo del sistema del cual estemos hablando, del par AB, la difusividad puede aumentar con la composición de uno de los componentes o disminuir con la composición de los componentes. En el primer caso, clorobenceno, bromobenceno, estamos hablando de componentes que son muy parecidos químicamente. El componente A es el clorobenceno, es el soluto, ¿no? En las primeras composiciones. En la segunda mezcla, el agua es el soluto, ¿sí? Y al aumentar la composición, la difusividad disminuye. En el otro caso, la difusividad aumenta. Pero si utilizo el sistema etanol-agua, que es el último a 25 grados, la difusividad ahora también a 0.026 vale 1.076 por 10 a la menos 5. Al aumentar la concentración de etanol, disminuye a 0.368. Al aumentar la concentración de etanol, ahora aumenta la difusividad y sigo aumentando la composición de etanol y la difusividad va aumentando. Tiene un mínimo en 0.266. Hay un comportamiento ahí, ¿sí? Que tendríamos que explicar desde el punto de vista de los componentes que están formando ese par etanol-agua. Y lo que sabemos de etanol-agua, si ustedes recuerdan de la parte anterior, es que ellos tienen en su comportamiento líquido-vapor, por ejemplo, una formación de un azeótropo, lo cual quiere decir que son componentes que cuando están mezclados forman soluciones líquidas no ideales que influyen en su comportamiento, y ese comportamiento líquido no ideal es el que estamos viendo aquí, observando en el caso de las difusividades. Hay un efecto de la termodinámica, ¿sí?, del comportamiento de los componentes en solución sobre las difusividades en la fase líquida. Bien, y finalmente, para el caso de difusividades en el estado sólido, ¿sí?, para helio en silicio, óxido de silicio a 20 grados, la difusividad va de 2.4 a 5.5 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados por segundo. En el caso de líquidos, aquí lo tenemos al lado, es 1 por 10 a la menos 5. Aquí estamos en 10 a la menos 10. Pero si ahora cambiamos el óxido de silicio a Pyrex, y si recuerdan, el Pyrex es óxido de silicio fundido a los mismos 20 grados, la difusividad es 4.5 por 10 a la menos 11. Está más compacto el Pyrex que el óxido de silicio usado en el primer caso. Y si aumenta la temperatura a 500 grados centígrados, la difusividad aumenta a 10 a la menos 8. ¿Sí? Si utilizo hidrógeno,
Con silicio, a 500 grados, la difusividad va de 0.6 a 2.1 por 10 a la menos 8. Mismo orden de magnitud que en el caso del helio. Pero esto puede irse a valores tan bajos como 10 a la menos 16 a 20 grados para bismuto en plomo, 10 a la menos 30, ¿sí? Para el caso de aluminio en cobre a 20 grados. Lo cual quiere decir que en el caso de la fase sólida, la difusividad es algo que difícilmente podemos predecir, aunque haya manera de hacerlo, ¿ya? Y va a depender muchísimo de los componentes que estén formando ese par en donde uno se difunde en el otro y de las características que tiene cada uno. Importante recordar los órdenes de magnitud, aún en el caso de unidades como centímetros cuadrados por segundo, gases 10 a la menos 1, líquidos 10 a la menos 5, sólidos 10 a la menos 10 en adelante. En adelante digo para abajo, ¿sí? Bien. Eso nos lleva a la posibilidad de poder estimar valores de difusividad a diferentes condiciones y a diferentes pares. En este caso, para la difusividad en gases, tenemos la ecuación de Gilliland, que está dada por esta expresión, y que nos dice que la difusividad, en este caso, metros cuadrados por segundo, varía con la temperatura a la 3 medios, aumenta, disminuye con las masas moleculares, ¿sí? A la 1 medio, perdón, ¿sí? Disminuye con la presión, a mayor presión la difusividad disminuye, y esta dA a la 1/3 y BB a la 1/3 no es más que una medida del tamaño de la molécula. V es el volumen molar de la molécula en su punto de ebullición normal, en metros cúbicos por kilomol, elevado a la 1/3, pues esto significaría que estamos hablando del tamaño de la molécula, ¿sí? Y aquí necesitamos datos para encontrar cuánto vale BA y BB, y esto puede hacerse a través de volúmenes molares o atómicos, y están presentes en esta tablita para diferentes moléculas en su punto de ebullición normal. Tenemos el volumen atómico o el volumen molecular para el caso de cada uno de estos componentes, átomos o moléculas. La ecuación de Fuller es otra que también se utiliza bastante, ¿sí? La ecuación de Fuller predice una difusividad en metros cuadrados por segundo con una variación de la temperatura a la 1.75. La anterior, la de Gilliland, estaba a la 1.5, ¿sí? Esta es a la 1.75. Tiene la misma relación en términos de los volúmenes atómicos de los elementos de la molécula. Al aumentar la presión, la difusividad disminuye, y también da una expresión similar para el caso de la dependencia con las masas moleculares, los tamaños de las moléculas. Y en este caso, las tablas que tenemos aquí abajo nos permiten tener volúmenes moleculares que se utilizan para la ecuación de Fuller, ¿sí? O de moléculas simples que tenemos aquí para el mismo caso. La más utilizada, la más ampliamente utilizada, es la de Chapman-Enskog de 1954, en donde la difusividad tiene una dependencia de la temperatura a la 3 medios, a la 1.5. La misma dependencia con la presión que en las anteriores. Al aumentar la presión, ¿sí? La difusividad disminuye. La misma dependencia con las moléculas, pero aquí toman dos cosas que son importantes. Una cosa que se llama la energía del potencial, que es aquella en cuando las moléculas A y B se acercan, ¿sí? Y ese acercamiento conlleva una energía que va a depender del diámetro de colisión, que es sigma AB, ¿sí? Y de la distancia de separación molecular R
que se requiere para calcular psi, ¿sí? En esta expresión, para calcular la energía potencial. Y la máxima energía de atracción, que esta es epsilon que tenemos aquí. Están metidos en el diámetro de colisión sigma AB, que aparece en la ecuación de aquí, y en la colisión integral, ¿sí? Colisión integral. La integral de colisión que aparece también en la expresión de Chapman y Enskog. Sigma AB se puede calcular como una relación geométrica de los tamaños, epsilon AB por una relación, un promedio geométrico, ¿sí? El producto de epsilon A por epsilon B a la 1/2, ¿sí? Y cuando no se conocen los parámetros de colisión y las constantes de fuerza, podemos estimarlos por estas relaciones, ¿sí? Ya sea en función del volumen crítico o del volumen, la temperatura crítica o la temperatura de ebullición normal, ¿sí? de los componentes. Interesante reconocer que para todas estas expresiones que tenemos, la difusividad, que ya comentamos cómo depende de temperatura y presión, puede ser estimada a otra temperatura y a otra presión tomando esas relaciones que tenemos. Entonces podemos extrapolar o interpolar, sobre todo interpolar, para una difusividad a una temperatura 2 y una presión 2, cuando conocemos la difusividad a una temperatura y presión calculada por alguna de las expresiones. Conocemos las otras presiones, P1 y P2, las otras temperaturas y el potencial, la energía de colisión. Es interesante ver que si utilizo cualquiera de las otras, en algunos casos estos valores van a ser muy cercanos en términos del efecto que tenga la temperatura sobre ellos. Y prácticamente me voy a quedar con los efectos de presión y temperatura, ¿sí? Aquí me dice que si conozco temperatura y presión, la difusividad a una cierta temperatura y presión T1 y P1, si la presión aumenta o disminuye, con esta relación puedo saber cuál es el efecto que tiene. Si la temperatura aumenta o disminuye, con esta relación veo el efecto que tiene. De manera general, reconocemos que si aumenta la temperatura, la difusividad aumenta. Si aumenta la presión, la difusividad disminuye. Y en esta tabla tenemos los diámetros de colisión y parámetros de energía para varios componentes que utilizaremos en la ecuación de Chapman-Enskog o Lennard, de Chapman-Enskog, ¿sí? Y son los parámetros de Lennard-Jones, los mismos que están aquí en esta tablita, ¿sí? Conociendo K y gamma, conociendo la temperatura y KT en epsilon, podemos conocer la omega que utilizaremos en la ecuación de Chapman-Enskog. Y esta relación KT en epsilon va desde 0.30 hasta 400. También la podemos encontrar, esta tablita, en términos de una gráfica. Esa la podemos ver en varios libros. ¿Qué pasa con los líquidos? Para los líquidos hay, evidentemente, por lo que vimos, diferentes ecuaciones y muchas ecuaciones para poder estimar su comportamiento. La básica, la base, es la ecuación de Stokes-Einstein, que es esta, que me dice que la difusividad es igual a K por T entre 6pi R mu, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, R el radio de la partícula que se difunde y mu la viscosidad. La difusividad entonces aumenta con la temperatura, disminuye con la viscosidad y disminuye con el tamaño de la molécula, ¿sí? A partir de esta ecuación básica que tiene sus predicciones y que no necesariamente da valores muy exactos, aparecen otras que son correlaciones de datos experimentales con la misma expresión y funcionalidad que tiene la ecuación de Stokes-Einstein, y una de esas, que es una de las más usadas, es la ecuación de Wilke y Chang.
que es para soluciones diluidas de no electrolitos. Y aquí tenemos que la difusividad es esta expresión, donde T es la temperatura del sistema, si B es el factor de asociación del solvente B, M, subíndice B, es el masa molecular, peso molecular del solvente, ¿sí? V, subíndice A, es el volumen molar del soluto a su temperatura de ebullición normal, y mu, la viscosidad de la solución. Cada una con sus diferentes, y estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Y el parámetro que es interesante aquí, entre otros, pero el más interesante aquí es el factor de asociación del solvente. Hay valores que se conocen, que han sido determinados para solventes no polares como benceno, éter, etcétera, clorobenceno. El valor es de 1. Para etanol 1.5, para metanol 1.9, para agua 2.6. Nos dice qué tan fácil puede este solvente asociarse con el soluto que trata de difundirse en este solvente. Evidentemente, mientras mayor sea ese factor de asociación, y aquí lo podemos ver, la difusividad es mayor, ¿sí? Dado que esto tiene un efecto positivo, al aumentar la difusividad aumenta a la 1. Pero evidentemente el tipo de solvente utilizado tiene un efecto en la difusividad de los componentes en solución líquida. Valores experimentales de coeficientes de difusión a dilución infinita están aquí. Nos dice cuál es el soluto, cuál es el solvente, a qué temperatura y los valores de difusividad. En metros cuadrados por segundo, este es del orden de 10 a la menos 9, ¿sí? Si se acuerdan, en las tablas anteriores, cuando comparamos difusividades en las diferentes fases, el valor estaba en 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Ahora en metros cuadrados por segundo es 10 a la menos 9, ¿sí? Y tenemos todos estos valores. Véanlos y encuentren que dependiendo del disolvente, el valor que tenemos de la difusividad cambia. Y por ejemplo, benceno, clorobenceno a 293 es 1.25, pero benceno en cloroformo a 288, cerca del 293, es 2.51, casi 2 veces más. Y por lo tanto, dependiendo del disolvente utilizado, es el valor que tenemos de la difusividad. Aquí tenemos el caso del etanol benceno a 280.6 vale 1.77 y el etanol cloroformo a 288 vale 2.2, ¿sí? Ligeramente mayor. Para otros sistemas tenemos también los diferentes valores de difusividad, ¿sí? Para soluciones concentradas, la ecuación de Wilke-Chan es para soluciones diluidas. ¿Qué pasa con las soluciones de concentraciones más altas? Tenemos dos posibilidades. La primero es que recordemos, lo acabamos de mencionar, que la concentración tiene un efecto. Por un lado, al variar la concentración, la difusividad varía. Pero también vimos que dependiendo de qué tipo de solución, y mencionamos el caso del etanol agua, había variaciones que no eran directamente lineales, sino que tienen un comportamiento dependiendo de la composición. La ecuación de Viñes es una ecuación que me dice cómo varía la difusividad en función de la difusividad a dilución infinita de AB0, de la composición XB y XA, y de la variación del coeficiente de actividad con respecto a la composición. Y es evidente que aquí esto que tenemos nos remite a obtener una expresión para el coeficiente de actividad como función de la composición. Y podemos usar cualquier modelo que tengamos para valorar este coeficiente de actividad. La ecuación de Wilson, la ecuación de Margules, la ecuación de Van Laar, cualquiera de ellos que me permita ver la variación de gamma con respecto a X. O la
ecuación de Loeffler y Cullinan, un poquito más reciente, que toma en cuenta ahora la viscosidad tanto de la solución como de los componentes puros, ¿sí? En Viñes solamente está la difusividad a un exponente que es el de su composición. Aquí ya tenemos metida la viscosidad de cada uno de los solventes y el de la mezcla. Y también una variación del sistema, ¿sí?, con respecto a su comportamiento termodinámico como líquido, dado en función del coeficiente de actividad y su variación con la composición. Bien, con esto lo que tenemos es un panorama de las diferentes relaciones, de los conceptos que tenemos, de las expresiones que relacionan esos conceptos y algunos valores del coeficiente de difusividad que tendríamos en las diferentes fases que son de importancia en los procesos de separación, gases, líquidos y sólidos, ¿sí? Y maneras de poder estimar, de calcular coeficientes de difusividad en gases y en líquidos, en sistemas, pues yo diría que relativamente sencillos, pero hay manera de poder extrapolar y saber al menos una estimación de esas difusividades o coeficientes de difusión. Muy bien, jóvenes, aquí le dejamos. ¿Sí? Sí, doctor. Y por lo tanto, nos vemos El miércoles. el próximo miércoles para poder llevar esta segunda parte esta segunda parte de lo que tendríamos que ver y ya pasar a conceptos que también ustedes conocen y que han visto anteriormente en sus cursos de fenómenos de transporte, transferencia de masa, y que estaremos utilizando en las operaciones de separación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay duda? No, doctor, gracias. No, profe, Todo bien. ninguna. Todo bien. Bueno, están ahí las referencias, los libros que utilicé, si quieren consultar alguno de ellos. Uno, digo, en el Tribal viene parte, el BERT, que seguramente lo han utilizado, ahí está, ¿sí? Capítulo 17 a 18, ¿sí? Y el Heinz y Maddox, que está mencionado en la bibliografía, también fue utilizado para este caso. Creo que no lo he subido, no estoy seguro. No, no lo he subido, doctor. Bueno, se los pongo el día de hoy para que también puedan consultarlo en caso necesario. ¿Estamos? Ok, doctor. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes, nos Gracias. vemos el miércoles. Sí, ¿de acuerdo? doctor. Que Sí, estén doctor. bien. Gracias, hasta Cuídense. luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Tarde, doctor. Buen Hasta día, luego. gracias. Hasta luego, gracias. Cuídense, por favor. Gracias, igualmente, doctor. Igualmente, doctor, gracias.